amigos, buenos días familia. Aquí seguimos un día más para compartir la palabra del Señor, siendo fieles como cada mañana a las 7 de la mañana, para tener un pequeño pensamiento, un pequeño devocional, un pequeño estudio, como lo quieras llamar, de la palabra del Señor, porque yo entiendo que es de la mejor manera que podemos comenzar un día, que es con su palabra y con la oración. Y hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de la adoración. Ya hemos visto, he estado predicando estas últimas 2 semanas acerca de ese tema de volviendo a adorar. Y hoy quiero hablar un poquito más de este asunto. Y vamos a abrir la Biblia en esa carta del profeta Jonás, en esa pequeña carta de este hombre llamado Jonás, capítulo 1. Y vamos a leer 3 versículos nada más en esta mañana. Dice así: Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Fíjate, Dios le dice: levántate y vete a Nínive. Dice que él se levantó, pero para huir de ese llamado, huir de la presencia del Señor, a Tarsis. Y descendiendo a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ayer en el devocional vimos cómo Jonás, cuando desobedeció a Dios, su vida comenzó en un declive, en un descenso que literalmente casi le cuesta la muerte. Pero también vimos que desde aquel vientre oscuro y maloliente, podríamos decir, del pez, él decidió cambiar, él adoró. Y ese clamor y esa adoración le colocó en el mismo lugar que al principio, porque la adoración lo cambia todo. Cuando uno decide adorar, mira, sea el lugar que sea el momento que sea la circunstancia que sea, todo cambia a nuestro alrededor. Me encanta esta historia, porque, qué sé yo, pensando un poco, a lo mejor para Dios hubiera sido más fácil dejar a Jonás en ese vientre, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, oye, ponte a pensar, eran las consecuencias de las decisiones de este hombre. Pues allá tú decidiste esto, pues ahí te quedas. Y Dios podría haber decidido levantar a otro hombre, ¿verdad? Que estuviera dispuesto a ir a Nínive. Pero Dios no es así. Dios no nos desecha por nuestros errores, Dios no nos desecha por nuestros actos, ¿verdad? Dios nos da nuevas oportunidades cada día. Y no solamente es que nos dé nuevas oportunidades, porque oportunidades pueden dar todos, sino que vuelve a confiar en nosotros. Es más, llegados a este punto quiero plantearte algo. Partiendo de la base que la Biblia nos dice, que la Biblia nos enseña que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. ¿Tú crees que Dios no sabía que Jonás le iba a decir que no? ¿Tú crees que Dios no sabía que Jonás no quería ir a Nínive y que iba a suceder todo lo que sucedió? Claro que Dios lo sabía. Entonces, ¿por qué le planteó esa misión a Jonás si sabía que no iba a ir? Te voy a decir algo que ya seguramente quizá ya sepas, pero a veces se nos olvida y es bueno recordarlo. Todo lo que Dios nos manda a nosotros tiene que ver más con nosotros que con los demás. Me explico. Dios no necesitaba a Jonás para predicar en esta ciudad de Nínive. Dios podría haber escogido a cualquier persona que estuviera dispuesta, le hubiera dicho: mira, tú vete a Nínive, sí, yo voy. Y se hubiera ahorrado todo este disgusto del enfado de Jonás, del pez, del muelle, de huir y todo lo demás, ¿verdad? La misión que Dios le mandó a Jonás tenía más que ver con Jonás que con los ninivitas. Jonás era un profeta, Jonás era un hombre usado por Dios, el Espíritu Santo se manifestaba a través de su vida cuando él hablaba, pero aún así hay algo que no estaba bien del todo dentro de él. Jonás tenía lo que yo llamo la puerta trasera, es decir, tenía otra alternativa al llamado. Jonás no vivía al 100% para Dios. A pesar de ser un profeta, él no tenía su seguridad puesta en Dios totalmente. Porque él creyó que al Señor, cuando uno quiere o cuando a uno le da la gana, se le puede decir que no y me quedo tan tranquilo. Oye, perdona que te diga, pero eso no es posible. Uno, cuando acepta el llamado, cuando entrega su vida a Dios, es hasta la muerte. Es aceptando el llamado a cualquier precio, es cerrando toda puerta trasera que tengamos, eliminando de nuestra vida, de nuestra mente, la posibilidad de que el día de mañana se pueda abandonar esto cuando queramos. Y no, eso no es así. Y cuando uno no está al 100% en el Señor, Dios mismo provoca cosas en nuestra vida para que nosotros descubramos que ya no es posible vivir sin Dios. Dios conocía perfectamente la reacción que iba a tener Jonás cuando le hizo ese llamado. Pero aún así,
provocó toda esta situación para llevarle al vientre de aquel pez para que volviera a adorar. Y si no, dime, ¿no dice Jonás en el capítulo 1, versículo 17, que era Dios mismo quien tenía preparado el pez para que tragara a Jonás? No es que el pez pasara por ahí. ¿Y no dice también Jonás capítulo 2, versículo 10, que fue Dios mismo quien ordenó, quien mandó al pez a vomitar a Jonás? Dios tenía todo milimétricamente diseñado. Él fue el artífice de todo esto. Al igual que Dios tiene nuestra vida totalmente bajo control. A Dios no se le escapa un detalle de nuestra vida. A Él nada le toma por sorpresa. Cada una de las situaciones que tú estás experimentando, cada una de las situaciones que tú vives, ya Dios sabía que las ibas a pasar. Por eso recuerda que Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y tú dirás, oye, si el Señor sabía que esto me iba a suceder, ¿por qué no lo evitó? Qué sé yo, podríamos hablar de una enfermedad, de una crisis matrimonial, familiar, de una crisis financiera, una traición, qué sé yo, infinidad de cosas, ¿verdad? Dios sabía que todo eso te iba a acontecer. Y quizá a muchos nos ha llevado, permítame la expresión, hasta el vientre de algún pez, que representa pues momentos oscuros, representa momentos de soledad, representa momentos de tristeza, y lo ha permitido con el único fin para que desde ese pez volvamos a adorar. No se trata de adorar los domingos en la congregación. Se trata de adorar aún en medio de momentos difíciles, de adorar en momentos oscuros, de adorar en momentos de enfermedad, de adorar en momentos de máxima crisis, de adorar en medio de vientres oscuros. Todo lo que te pasa tiene un propósito, que ¿sabes qué? Quizá no sepas cuál es, pero lo único que sí que tienes que saber es que en medio de esa situación, en medio de esa oscuridad, debes adorar, debes volver a adorar. No dejes que nada, no dejes que nadie robe la adoración que Dios ha puesto en ti. Y Él permite muchas circunstancias, muchas vivencias que no nos gustan en nuestra vida, con el único fin de que cerremos nuestros ojos y volvamos a adorar, aunque estemos en el vientre de un pez oscuro. Amén. Así que vuelve a adorar. En el momento en el que ahora mismo te encuentres, vuelve a adorar a tu Dios. Señor, gracias por esta palabra. Señor, gracias por este día. Gracias por levantarnos un día más de la cama. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo que nos bendigas, que nos guardes, Señor. Y oro, Dios mío, desde el momento que yo me encuentro ahora, Señor, y todos los que escuchan, Señor, esta palabra, todos los que escuchan este devocional, desde el momento, desde la vivencia o la circunstancia que ellos están, Señor, decidimos volver a adorar, Señor. Nada ni nadie nos va a impedir adorarte. Ninguna circunstancia, ningún vientre oscuro, ninguna circunstancia dolorosa, nada nos va a impedir que te adoremos, Señor, que nos levantemos y te adoremos, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Seguimos orando, Señor, por Tierra Alta. Guarda y bendice a esta tierra, Señor, y sácala de esta situación, Señor, que está viviendo, y seguimos orando por Ucrania. Dios mío, detén esta barbaridad, Señor, te lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el siguiente devocional.